Avui coneixem la Paca García, l'essència del Barcelona Ballet Flamenco i Antonio Canales. Sabrem una mica més de l'obra de l'artista digital Martín Blanco i a l'avatar d'avui, la periodista Maria Creixell ens parla del seu timeline de Twitter. La Paca García és la directora artística del conegut BBF, Barcelona Ballet Flamenco. A la pàgina web d'aquesta companyia descobrim que ella és, des dels anys 80, com una ambaixadora del flamenc a Catalunya. La Paca va pensar fa molts anys en posar dalt de l'escenari el color de l'obra de Miró, l'olor del Mediterrani, Carmen la Talegona i Antonio Canales com a artistes convidats. El resultat d'aquest conjunt és Miroterraneo, un espectacle que es va estrenar al maig del 2012 al Festival d'Art Flamenc de Catalunya i la setmana passada obria la temporada Morabanc de música i dansa. Hace 20 años tuve la gran suerte de conocer a Canales, a Antonio Canales. Desde entonces he trabajado mucho con él haciendo varias producciones, entre ellas el espectáculo de Torero. Estuve trabajando con él al lado de su manager Lucho Ferruso. Creó un espectáculo pensando en él que se llama Miroterraneo. Le gustó la idea, el proyecto quedó hecho, pero quedó dentro del cajón. Hoy por hoy, después del tiempo, después de 20 años, estoy rodeada de las personas más maravillosas que se pueda contar con ellas a la hora de trabajar. He tenido la gran suerte de conocer a mi socio Jorge Jiménez. Cuando yo le cuento a él el proyecto, está encantado y me pregunta ¿a qué esperamos? Ya, no me lo podía creer. Entonces, a partir de ahí vimos que se podía hacer realidad. Hablamos con Lucho Ferruso, que era la persona adecuada para poder llevar a cabo este proyecto a nivel internacional. Y bueno, empezamos manos a la obra. Barcelona Ballet Flamenco omple el buit que existia a Catalunya i fa honor als grans del cante, la guitarra i el ball, com Peret, la Xana, el Pescaïlla, la Xunga i, com no, Carmen Amaya, de qui aquest any es celebra el centenari del seu naixement. Hay una necesidad muy grande en Barcelona de la juventud. La juventud que tenemos en Barcelona tenemos la gran desgracia de que cuando terminan de estudiar o cogen un nivel alto de danza, se tienen que marchar fuera porque en Barcelona hay muy poco trabajo. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una compañía grande, importante, para que por lo menos tengan una oportunidad y no tenerse que marchar de su tierra? ¿Por qué se tienen que ir a Madrid, a Sevilla? ¿Por qué? Vamos a por lo menos a intentar hacer algo para ellos. Hay tres formas, queramos o no queramos, hay tres o cuatro formas de sentir el flamenco. El flamenco que se baila en Barcelona no es el mismo que en Madrid y no es el mismo que en Sevilla. En Sevilla hay un clima, en Madrid hay otro y en Cataluña tenemos otro. Entonces, la forma de sentir te la marca un clima, te la marca una forma de sentir. Carmen Amaya no bailaba como se baila en Sevilla. En Sevilla el baile es más de brazo, más de otro roneo, ¿no? En Barcelona es más de carácter, de fuerza, de cintura para abajo, de mucho pie. Es otra forma de sentir. Cataluña. Cataluña también es la cuna. No olvidemos nunca que Carmen Amaya ha sido y es hasta el día de hoy la más grande catalana. Y de ahí hemos bebido todos. La paleta de colors brillants i neutres de Miró van inspirar aquest espectacle on es combinen gairebé tots els gèneres de dansa, però sobretot, i evidentment, el flamenc. Hace 20 años yo empecé a pintar también y al primer pintor que conocí fue Miró, al primero, porque yo pintaba con sus colores sin saber que era Miró.
Entonces, justamente una persona entendida de la pintura me dice: tu pintura es muy mironiana. Claro, yo en ese momento pues estaba en otra onda, ni me había preocupado siquiera quién era Miró. Digo, ¿mironiana? Miró, de Miró. Dice, sí. Entonces ahí me empecé a preguntar quién era Miró, los colores de Miró, de dónde era Miró, todo el Mediterráneo. Siempre me surgía la palabra Mediterráneo por medio y de ahí nace todo este tinglao. Hay mucha danza flamenca, hay mucho flamenco puro, hay músicas catalanas, hay músicas europeas, hay músicas italianas, hay de todo. Es un recorrido por todo el Mediterráneo. ¿Por qué Miró? Por su pintura, por sus colores, por el mar, por ese charco que él cruza continuamente, Cataluña, Mallorca, Mallorca, Cataluña, ese charco está siempre ahí latente que es el Mediterráneo. Eso sí. Eso es. Me está vigilando. ¿Cómo es Miró? Mediterráneo. Bueno, Miró como persona y Miró como artista y era una persona genuina y única, un maestro, un ingenioso, un creador y un gran pintor. Pero como persona pues también me indagué, al meterme en su personaje tuve que indagar mucho en él, su forma así retraída que tenía. No le gustaba hacer entrevistas, era una persona muy no sé, individualista y para adentro, ¿no? Muy interiorista. Y bueno, pues aquí pasamos por todos sus momentos, ¿no? Un momento más, él decía que llevaba 70 años aprendiendo a pintar para acabar pintando como un niño. Entonces era una controversia que él tenía, ¿no? Y pues aquí hacemos de todo. Su parte juvenil, su parte más naif, su parte de dolor, por medio del ojo, que es el ojo que todo lo ve, que está en todas sus pinturas, ese ojito con las pestañitas. Y es un gran ojo, es el ojo de la sapiencia, el ojo de la vida. Si todo el mundo piensa que la Mare de Deus lo ve como Dios, ¿no? Yo a Dios lo veo una mujer, porque una mujer es la que da la luz, la que da la continuidad, la que da la vida al mundo. Todos pensamos en un Dios como hombre, yo no. Yo veo un Dios tipo como Carmen, yo lo veo más bien parecido a Carmen la Talegona. Entonces ella es mi ojo, mi sapiencia, el ojo que me mira, el ojo que me duele, el ojo que me da la luz, el ojo que me da todo. En el canal YouTube del Barcelona Ballet Flamenco veiem el treball dels artistes que fan realitat Mediterráneo i entre ells els artistes convidats Antonio Canales i Carmen la Talegona, una jove molt talentosa que despunta i molt en el flamenc català. Ella és l'esperit creatiu de Miró, l'ull que el pintor utilitza com a símbol i a través del qual ens mostra un món màgic i real i ple de formes. Interpreta como la inspiración del pintor, ¿no, Miró? Refleja mucho, refleja la explosión, ¿no? de su inspiración, de su sabiduría, de colores, del Mediterráneo, de mil cosas, ¿no? Una explosión de todo, ¿no? De magia, de color, de fuego, de tierra, de inspiración, de todo, ¿no? Hemos mostrado un poco cómo él vio y cómo lo que él dio en su obra a la gente, ¿no? Esa parte naif, esa parte de esos colores tan neutros y tan potentes, de ese Mediterráneo, por supuesto, de ese ojo que la ve, es el ojo de lo divino. Él decía que era muy capillita y tal, pero él tendría su Dios como cada uno tenemos el nuestro, hasta los ateos lo tienen. Algunos tienen. Entonces, claro, ahí lo que se cuenta es eso. Claro que sí existen los valores, el valor de la mujer en el matrimonio, que él fue muy fiel a su única compañera toda la vida. Estaba encantado y seguía enamorado de ella, ¿no? Era algo, no es algo como daliniano ni picassiano, que se han sido unos mujeriegos. Este era otra cosa. Este nen era otra cosa del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que si hubiera vivido en Villafranca del Penedo hubiera sido de la colla de Villafranca, y en el Coro, como soy yo, un collero bueno. Porque este era del pueblo, este no andaba este andaba por sus lagunas y sus telarañas cuando le daba la gana. Luego era un nene que bajaba y le gustaban los calzones, mojarse de rumesco, y era un hombre del pueblo. Entonces, aparte de bohemio y un genio y un loco, ¿entiendes? Entonces luego pues tenía el aprendiz, que es el símbolo que lo hace José Manuel Álvarez maravillosamente, es uno de los primerísimos bailarines que tenemos. Entonces, como el maestro le enseña la pintura, y las botas, que son los nuestros, le enseñó el baile, y luego le tengo que dejar marchar, ¿no? ¿Qué dejarlo es tan grande eso, ¿no? No solo el hijo de tu sangre, sino cuando creas a alguien y le tienes luego que animar a que se vaya. Entonces el público ve como yo sufro, pero delante de él no. ¿Entiendes? Porque le tengo que dejar ir, pero no quiero. Claro, todas esas cosas pasan durante el corazón de Miró.
Antonio Canales es mostra dalt de l'escenari tal i com és, però es reencarna en el miró artista i persona. La talegona és el fil conductor i José Manuel Álvarez personifica l'aprenent. Tots ells donen vida a Miro Terranio, gràcies també a la veu i la guitarra, un vestuari made in Catalunya i un muntatge de llums i colors que conformen una poesia cantada.